Bueno, veamos entonces el ejemplo 1. En estos ejemplos vamos a determinar la continuidad o discontinuidad de una función. El ejemplo 1 nos dice determinar si la función f de x igual a 4x menos 3 es continua o discontinua, ahí falta esa parte, en donde x es igual a menos 2. Es decir, que en este punto x igual a menos 2 vamos a determinar si esta función es continua o discontinua. Empecemos, lo vamos a llevar en orden. Primer paso, determinar la imagen de la función. ¿Qué significa? Voy a tomar la función f de x y voy a sustituir el valor de x igual a menos 2. En donde esté x lo voy a sustituir por el menos 2. Me quedaría f de menos 2, que sería la imagen, es igual a 4 por menos 2 menos 3. Eso nos daría que la imagen en menos 2 es igual que menos 11. Recordemos que una imagen es un par ordenado. En este caso, ese par ordenado podría ser menos 2, menos 11. Que no se nos olvide esta parte. Es muy importante. Ahora, ya que tenemos la imagen y si existe menos 11, vamos a determinar el límite. En este caso, solo voy a aplicar el límite directamente porque no es una función seccionada. Recordemos que los límites laterales se aplican únicamente para las funciones seccionadas. Veamos acá el límite cuando x tiende a menos 2 de la función 4x menos 2. ¿Qué vamos a hacer? Evaluación directa. En donde está x voy a sustituir el menos 2. Eso me daría 4 por menos 2, menos 3. Y resolviendo esto llegaríamos que es igual que menos 11. Por lo tanto, si el límite cuando x tiende a menos 2 de la función f de x existe, que en este y es igual a la imagen en menos 2 que también existe, veamos, el límite es igual que menos 11 y la imagen es menos 11 también. Entonces, como se cumple la igualdad, vean las tres condiciones. Existe la imagen, existe el límite y ambos son iguales, podemos concluir lo siguiente. La respuesta sería, la función es continua en x igual menos 2. Si acá no se hubiera cumplido esta condición, esta igualdad, entonces la función hubiese sido discontinua. Bueno, veamos el ejemplo 2. Nos piden determinar si la función f de x es continua o discontinua en x igual menos 1. Vean, ahora ya me dan una función seccionada y aquí sí vamos a tener un poco más de cuidado. Primero, necesitamos saber si para que sea continua, como tenemos una función seccionada, yo les aconsejo, como siempre, que definan los intervalos. En este caso, la función menos 2x está definida desde menos infinito hasta menos 1. Y la función 2x cuadrado está definida desde menos 1 hasta más infinito. Y acá tengamos mucho cuidado con el corchete. Si acá no tiene el signo igual, el corchete es abierto, significa que no lo incluye. Tengamos cuidado porque esto nos servirá al momento que determinemos la imagen. Ahora, ya que tenemos una función seccionada, ubiquémonos en una recta. Tendríamos el menos 1 en el centro y, porque ese sería el valor de x que estamos analizando, a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito. Ahora, ¿cuál es la función que está definida desde menos infinito hasta menos 1? Sería menos 2x, menos 2x. ¿Y cuál es la función que está definida desde menos 1 hasta más infinito? Sería en este caso 2x cuadrado. Ahora bien, ya que tenemos esta recta que nos va a servir para guiarnos, vamos a seguir los tres pasos. Primer paso, la imagen. Ahora, ¿cuál función f de x voy a tomar para determinar la imagen si acá tenemos dos? Sencillo. Veamos los corchetes. Ese corchete cerrado significa que menos 1 lo incluye, es decir, esta función incluye menos 1. Ese corchete abierto significa que menos 1 está excluido, no lo incluye. Entonces, ya que solo la primera función incluye menos 1,
la imagen la vamos a encontrar con la primera función, porque si la función no incluye menos 1 significa que menos 1, la imagen en menos 1 no existe para esta función. Sin embargo, para la primera función sí existe. Entonces, yo voy a decir que f de x es igual a menos 2x. Vean, porque acá aparece esta función. Si hubiese sido lo contrario, si acá hubiese estado cerrado el corchete, entonces hubiera tomado esta función. Ahora, calculemos la imagen. Como es x igual a menos 1, el valor de x lo voy a sustituir por el menos 1. Me quedaría igual a menos 2 por menos 1, en donde está x lo sustituyo por menos 1. Menos 2 por menos 1, eso nos daría 2. Es decir, que la imagen en menos 1 es igual que 2. Y recordemos que ahí tenemos un par ordenado. ¿Cuál sería este par ordenado? Sería menos 1, 2. Recordemos que una imagen es un par ordenado en sí. Ahora, el siguiente paso sería determinar el límite. Y como tenemos una función seccionada, acá sí vamos a aplicar los límites laterales. Empecemos con el límite lateral izquierdo, es decir, nos vamos a aproximar a menos 1 por la izquierda. Tendríamos el límite cuando x se aproxima a menos 1 por la izquierda, vean ahí está el signo de la función f de x. Ahora, recordemos que f de x no lo podemos ocupar así, a no ser que tengamos una gráfica, pero acá lo que vamos a hacer es lo siguiente. Cuando nos aproximamos a menos 1 por la izquierda, la función que interviene es menos 2x. Entonces, en lugar de f de x, nosotros vamos a colocar menos 2x. Tendríamos el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda de menos 2x. Una vez que determinemos esta función, aplicamos evaluación directa de límites. Me quedaría en donde está la x, lo sustituyo por el menos 1. Eso sería menos 2 por menos 1. Y menos 2 por menos 1 sabemos que es 2. Entonces, el límite lateral izquierdo sería 2. Existe y es 2, un valor finito. Ahora, analicemos el límite lateral derecho, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función f de x. ¿Qué vamos a hacer? No podemos ocupar f de x, entonces nos vamos a aproximar a menos 1 por la derecha y la función que interviene ahora es 2x al cuadrado. Entonces, en lugar de f de x voy a colocar 2x al cuadrado. Sería el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de 2x al cuadrado. Ahora, a partir de acá, aplicamos evaluación directa, que no se nos olvide, acá. Una vez que tengamos esa parte, vamos a aplicar evaluación directa. Entonces, tendríamos lo siguiente, en donde está la x, lo sustituimos por menos 1. 2 por menos 1 al cuadrado, eso me daría 2. Y si podemos observar, los límites laterales son iguales. ¿Qué significa? Que el límite, cuando x tiende a menos 1, de la función f de x existe. ¿Y cuál será el valor? Si existe, tiene que haber un valor. En este caso, el valor sería este, el cual es igual para ambos. Sería 2. Entonces, por lo tanto, ya que el límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x sí existe, y también la imagen de la función en menos 1 también existe, acá lo tenemos, y el límite cuando x tiende a menos 1 de la función es 2, y esto es igual también a la imagen evaluada a menos 1 que también es 2. Entonces, ya que se cumplen las tres condiciones, existe la imagen, es 2, existe el límite, también es 2, y son iguales, entonces podemos afirmar que la función es continua en el punto x igual menos 1. En el ejemplo 3 tenemos que determinar si la función f de x es continua o discontinua en el punto x igual 3. Tenemos otra función seccionada formada por dos funciones. Primero, definamos los intervalos. La función 2x menos 3 estará definida desde menos infinito hasta 3, corchete cerrado para 3, porque acá aparece el signo igual. Ahora,
la función x más 2 estará definida en el intervalo desde 3 hasta más infinito. Observemos que para 3 el corchete está cerrado. Ahora, lo que vamos a hacer es ubicarnos en la recta. Voy a ubicar el 3 en este caso porque es el valor de x, a la derecha más infinito, a la izquierda menos infinito, y lo que vamos a hacer es ubicar las funciones. La función que está desde menos infinito hasta 3, es esta, sería 2x menos 3. Y la función que va desde 3 hasta más infinito, vean, esta de acá, sería x más 2. X más 2. Ahora que ya tenemos esta ubicación, vamos a seguir los tres pasos. Primer paso, la imagen. Si la imagen existe, vean, pero el problema es que cuál de las dos funciones voy a tomar en cuenta. Sencillo, analicemos los corchetes. Corchete cerrado en 3 significa que voy a evaluar en esta función. Como acá el corchete en 3 está abierto, no puedo tomar en cuenta esta función, porque para 3 no existe ninguna imagen en esta función, pero en la primera sí. Si hubiera sido el caso contrario, digamos que acá hubiese estado cerrado, entonces hubiéramos tomado la segunda función. Bueno, en este caso, como el corchete está cerrado en 3 para la primera función y es el valor que vamos a evaluar de acuerdo al ejercicio, entonces voy a tomar en cuenta la primera función. ¿Qué voy a hacer ahora? En donde está x, lo voy a sustituir por el 3. Entonces me quedaría f de 3 es igual a 2 por 3 menos 3. Resolviendo esto en la calculadora, tenemos una imagen de f de 3 igual que 3. Acá tenemos un par ordenado. ¿Cuál sería ese par ordenado? 3,3. Ese sería nuestro par ordenado en esa parte. Ahora que ya tenemos la imagen, determinemos el límite. Pero para el límite vamos a tener cuidado porque tenemos una función seccionada que significa límites laterales. Empecemos con el límite lateral izquierdo. El límite cuando x tiende a 3 por la izquierda, eso significa ese signo menos que está por ahí, de la función f de x, que es seccionada, será igual. Veamos, cuando nos aproximamos al 3 por la izquierda, vean, la función que interviene es 2x menos 3. Significa que acá tendríamos el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda y sustituimos la función que sería 2x menos 3. Ahora aplicamos evaluación directa. Recordemos que cuando sustituimos acá tenemos, lo voy a apuntar por acá, evaluación directa. Recordemos que ese signo que aparece acá no me afecta para la evaluación directa. Lo único que significa ese signo menos que tenemos ahí es que nos estamos aproximando por la izquierda, nada más. Ahora, 2 por 3 menos 3, eso nos daría 3. Ahora lo que vamos a hacer, ya que tenemos el límite lateral izquierdo, encontrar el límite lateral derecho, es decir, el límite cuando x tiende a 3 por la derecha, de la función f de x. Eso sería igual, vean, cuando nos aproximamos a este 3 por la derecha, la función que interviene es x más 2. Entonces, en lugar de este f de x, voy a colocar x más 2. Límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x más 2. Eso tendría que ser igual. Aplicamos evaluación directa. En donde está x lo sustituimos por el 3. 3 más 2 sabemos que es 5. Y aquí tenemos un problema. El problema es que los límites laterales no son iguales. Significa, vean, si los límites laterales no son iguales, significa que el límite cuando x tiende a 3 de la función que tenemos acá no existe. Y si el límite no existe, a partir de acá tenemos una discontinuidad, pero tendríamos que definir qué tipo de discontinuidad es, ya que el límite no existe, la función es discontinua. Pero, ¿qué tipo de discontinuidad? Sencillo. Como podemos observar, el límite lateral izquierdo es 3 y el límite lateral derecho es 5. ¿Son valores definidos? Sí. Recuérdense que siempre y cuando no sean los infinitos, aquí no habrá ningún problema. Entonces, tenemos una discontinuidad. Por lo tanto, la respuesta sería, la función efectivamente es discontinua, pero la vamos a definir como discontinuidad de salto finito.
en x igual 3. Vean, es de salto finito porque los límites laterales no son iguales, pero son valores definidos. El 3 y el 5 son valores definidos. Por eso vamos a definir como la función es discontinua de salto finito en x igual 3. En otras palabras, cuando la función se acerque a x igual 3, vamos a tener una discontinuidad en y. Veamos el ejemplo 4. Nos dice determinar si la función f de x es continua o discontinua en x igual menos 1, x igual 0, x igual 1. Y para ello, ahora no nos da una función seccionada, sino que nos da una gráfica. Las tres curvas que vemos acá forman la función f de x. Y esas líneas verticales son asíntotas. ¿Qué habíamos dicho de las asíntotas? Que ahí no podíamos ubicar pares ordenados. Bueno, ¿en cuáles valores vamos a determinar si hay discontinuidad? Sería en menos 1, en 0 y en 1. Veamos entonces. Primero, como son tres valores de x, lo vamos a hacer por separado. Vamos a hacer tres procesos. Veamos el primero y voy a ir recortando la gráfica. Primero, vamos a trabajar con x igual menos 1, ese de acá. ¿Qué sucede cuando nos aproximamos al menos 1 por la izquierda y por la derecha? Primero, si queremos seguir los pasos y decimos que el primer paso era determinar la imagen, el problema es que para encontrar f de menos 1 nos vamos a topar con que tenemos una asíntota. ¿Y qué significa la asíntota? Que en la asíntota no pueden haber pares ordenados. Y si no hay un par ordenado, significa que no hay imagen. Es decir, la imagen en menos 1 no existe. A partir de acá ya podemos determinar que la función es discontinua en x igual menos 1. Pero si es discontinua necesitamos saber de qué tipo de discontinuidad es. Entonces tenemos que continuar. Y el tipo de discontinuidad me lo dirán los límites. Veamos el límite. Como tenemos una gráfica, podemos aplicar límites laterales. Veamos el primero. En sí, el límite que nos interesa es este. El límite cuando x tiende a menos 1 de la función f de x. Ese es el límite que necesitamos saber si existe. Para ello voy a aplicar los límites laterales. El límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, de la función f de x, que sería la función de la gráfica, será igual. Analicemos la gráfica. Cuando nos aproximamos a ese menos 1 por la izquierda, ¿cómo se comporta la curva? Vean, la curva en Y aumenta, 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 y como no puede tocar la asíntota, significa que va a seguir ese recorrido hasta llegar a más infinito. Es decir, que cuando nos aproximamos a menos 1 por la izquierda, la curva en Y se aproxima a más infinito. Ahora, si analizamos el límite lateral derecho, es decir, el límite cuando x tiende a menos 1 por la derecha de la función f de x, vean, si nos aproximamos a este menos 1 por la derecha, ¿qué sucede con la gráfica? Vean, la gráfica trae este comportamiento. Disminuye, 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 y así se va acercando al valor de menos infinito en y. Es decir, que cuando nos acercamos a menos 1 por la izquierda en x, por la derecha en x, la gráfica tiende a menos infinito en y. Es decir, ese límite tiende a menos infinito. Y como son infinitos, podemos afirmar que el límite no existe. Y podemos decir que gracias a que los límites laterales son los infinitos, podemos afirmar que la función es discontinua de salto infinito en x igual menos 1. Recordemos que cuando los límites laterales son los infinitos, entonces la discontinuidad es de salto infinito. ¿Y por qué de salto infinito? Supongamos, si nosotros nos movemos en la gráfica, nos movemos horizontalmente de izquierda a derecha,
la curva aumenta, 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 aumenta hasta que se va a más infinito. Da un salto hasta el otro que sería el menos infinito y continúa su recorrido. Entonces por eso le llamamos de salto infinito, porque en esta asíntota no puede haber un punto y ese es el problema. Bueno, ya tenemos el primero en x igual menos 1, sabemos que hay discontinuidad de salto infinito. Veamos ahora x igual 0, es decir, acá en 0, en x, acá exactamente, vamos a determinar si es continua o discontinua. Primero vamos a determinar la imagen y para este caso la imagen f de 0 sí existe porque acá no tenemos asíntota. Si nosotros en 0, x igual 0, nos movemos, vean en y tenemos este punto. Exactamente tenemos ese punto de ahí. Este punto que tenemos acá sería para nosotros, lo voy a escribir por acá, sería 0 en x y menos 1 en y. ¿Qué significa? Recordemos que un punto también puede ser una imagen. Entonces, si este punto nos representa una imagen, la imagen f de 0 sería igual en este caso a menos 1. Entonces la imagen sí existe, es menos 1. ¿Cómo representábamos esta imagen como punto? Sencillo, 0 en x y menos 1 en y. Vean, exactamente coincide con el punto que tenemos acá. Entonces, este punto se convierte en la imagen. Sin necesidad de hacer ninguna evaluación, yo puedo determinar que la imagen es este punto, porque recordemos que una imagen es un par ordenado. Ahora, como sabemos que la imagen existe, ahora analicemos los límites. Como tenemos una gráfica, voy a analizar el límite, los límites laterales. El límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función, vean, si yo me acerco a este 0 por la izquierda, veamos el comportamiento de la gráfica. Cuando nos acercamos al 0 por la izquierda, vean, me voy a acercar al 0 por la izquierda y vean la gráfica, cuál es el comportamiento que lleva. Aumenta, 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 aumenta hasta llegar a un valor específico. Y ese valor específico es menos 1. Significa que el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda de la función f de x, que sería la gráfica, tiende a menos 1. Existe. Ahora analicemos el límite lateral derecho, es decir, el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función f de x. ¿Qué significa? Que me voy a aproximar al 0 por la derecha. En este caso, veamos el comportamiento de la gráfica. Aumenta, 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 aumenta y aumenta hasta llegar al mismo punto. Que este punto habíamos dicho que estaba en menos 1 en y. Por lo tanto, cuando el límite, cuando x tiende a 0 por la derecha de la función, tiende a menos 1 en y. ¿Qué significa? Si los dos límites laterales son iguales, significa que el límite cuando x tiende a 0 de la función existe. ¿Y cuál será el valor? Si existe, tiene que haber un valor acá. Ese valor, ese límite, son los límites laterales. Como son iguales, acá sería menos 1 también. Entonces ya tenemos que la imagen es menos 1 y también el límite es menos 1. Por lo tanto, podemos afirmar lo siguiente. Existe el límite cuando x tiende a 0 de la función f de x y también existe la imagen en 0. El límite cuando x tiende a 0 de la función f de x es menos 1 y la imagen en 0 también es menos 1. Por lo tanto, podemos concluir que la función es continua en x igual 0, ya que se cumplieron las tres condiciones. En el caso anterior, como nos salió una discontinuidad, y que puede suceder, porque una imagen no significa que todos los puntos van a tener discontinuidad, solo porque en un punto hay discontinuidad, no. En estos casos, recordemos que la continuidad o discontinuidad en una función se puede analizar para una cantidad de valores de x indefinidos prácticamente. Tenemos todos los pares ordenados, todos los valores de x para calcularles la continuidad o discontinuidad.
En este caso solo nos han pedido 3. Y para x igual menos 1 era discontinua de salto infinito. Para x igual 0 ya sabemos que la función es continua en x igual 0. Ahora solo nos hace falta x igual 1. Veamos entonces. Ahora vamos a analizar si la función es continua o discontinua, pero en x igual 1. Acá lo tenemos. Y como podemos observar, exactamente tenemos una asíntota. Pero primero, el paso 1, que sería la imagen, ya que en 1 tenemos una asíntota, significa que la imagen no existe. F de 1 no existe porque acá en la asíntota no pueden haber pares ordenados. Ya tenemos lo primero. A partir de esto sabemos, ya que la imagen no existe, podemos afirmar que la función en este x igual 1 será discontinua, pero necesitamos saber si es discontinua de salto finito o de salto infinito. Y para ello vamos a aplicar los límites, empezando con el límite lateral izquierdo. El límite cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función f de x, vean, me voy a aproximar al 1 por la izquierda y vamos a analizar el comportamiento de la gráfica. Vean, si nos aproximamos al 1 por la izquierda, la gráfica disminuye, 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 disminuye y así sucesivamente hasta llegar a un valor en y que sería el menos infinito. Entonces, este límite, cuando x tiende a 1 por la izquierda de la función, tiende a menos infinito. Porque recuérdense que la asíntota no la puede tocar la asíntota. Perdón, la asíntota no la puede tocar la curva. Perdón. Ahora, ya que tenemos el límite lateral izquierdo, veamos el límite lateral derecho. El límite cuando x tiende a 1 por la derecha. Es decir, nos vamos a aproximar a 1 por la derecha, y si nos aproximamos a este 1 por la derecha tendríamos lo siguiente. Veamos el comportamiento de la gráfica. La curva acá lleva ese comportamiento cuando vamos aproximándonos al 1 por la derecha. Vean, aumenta, aumenta, aumenta hasta llegar a más infinito en y. En este caso, cuando nos aproximamos a 1 por la derecha, la curva aumenta, 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 aumenta hasta llegar a más infinito en y. Entonces, el límite cuando x tiende a 1 por la derecha de la función f de x sería igual a más infinito. Vean, como los límites laterales son infinitos, significa que el límite en sí, cuando x tiende a 1, no existe. Y ya que son infinitos los límites laterales, podemos afirmar que la función es discontinua de salto infinito en x igual 1. En este caso, la función fue discontinua de salto infinito en x igual 1 porque los límites laterales no dieron los infinitos. Ahora, desde el inicio podemos afirmar que era discontinua, pero necesitábamos los límites para saber de qué tipo de discontinuidad estábamos hablando. Bueno, como ya determinamos para cada valor de x, ahora, ya que hicimos los procesos y lo demostramos, ahora, siempre que ustedes tengan una gráfica, y aparezcan asíntotas, tomen en cuenta que esas asíntotas denotan discontinuidad. Siempre que ustedes tengan una asíntota, significa que en ese valor de x habrá una discontinuidad. Y siempre las asíntotas me generan una discontinuidad de salto infinito. Siempre que ustedes vean una asíntota, significa que tenemos una discontinuidad de salto infinito. Lo hubiese dicho desde un inicio, pero necesitábamos demostrarlo matemáticamente. Y en este caso para 0, veíamos que la función era continua porque no tenemos ninguna asíntota acá. Si hubiese existido una asíntota,
entonces hubiéramos tenido también una discontinuidad en 0. En conclusión, en menos 1 tenemos una asíntota, por lo tanto hay una discontinuidad de salto finito. En 0 la función es continua porque prácticamente no hay ningún obstáculo. Vean, si nosotros analizamos el comportamiento de la curva, aumenta, 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 aumenta y llega a ese punto, disminuye, 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 disminuye. Entonces no tenemos ningún problema. Por eso es que la función en este punto, en 0, es continua. Pero el problema en 1, también tenemos una asíntota, también se genera una discontinuidad de salto infinito. Bueno, entonces eso sería lo que concierne a la continuidad o a la discontinuidad.